Si ya tiene ahí Colosenses capítulo 3, si está en su posibilidad ponerse de pie, le invito a que lo haga. Voy a leer la carta en el capítulo 3. Colosenses 3 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que es Cristo en todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de podernos acercarnos a ti para, Señor, estudiarla. Queremos rogarte que tú utilices este tiempo, que Padre ilumines nuestra mente, nos permitas comprender lo que en ella está escrito, y que Padre sea tu Santo Espíritu quien aplique tu palabra a nuestras vidas. Señor, permíteme ser fiel, permíteme ser un mensajero fiel a tu palabra, Señor, y Padre, que sobre todo sea a ti dada la gloria y la honra por todo lo que haces en nuestras personas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy vamos a comenzar la segunda parte de la carta que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses. Hoy solamente vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 3. No vamos a avanzar más, solamente los primeros 4 versículos del capítulo 3. Cuando usted y yo hemos estudiado la carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses, hemos identificado que Pablo le escribió a una iglesia que estaba siendo infiltrada por la enseñanza de falsos maestros de corte muy peculiar. Estos hombres que se caracterizaban por enseñar cosas totalmente basadas en el pensamiento y la lógica del hombre. Estos hombres, estos gnósticos, llamados gnósticos, lo que provocaban era apelar a que tenían una revelación privada y que por tanto eran iluminados, y que si alguien quería crecer en la fe era necesario escuchar sus enseñanzas. Lo que hacía o lo que provocaba era que estos hombres pues simplemente provocaran que no fuese suficiente la obra de salvación de Cristo Jesús. Ellos apelaban que era necesario hacer algo más y que ese conocimiento era mostrado y revelado a través de ellos. Razón por la que el apóstol Pablo en el capítulo 1 les va a explicar cómo en Cristo Jesús se encuentra perfectamente la obra de salvación, que no depende de otra cosa más que de la obra redentora de Cristo Jesús. De Él depende, y que este conocimiento necesario para crecer en la fe se encuentra en las Escrituras y en la enseñanza dada por los apóstoles. En el capítulo 2 lo que va a hacer el apóstol Pablo va a ser confrontar directamente las falsas enseñanzas de estos hombres
y los va a exhibir. Les va a decir a los colosenses: ustedes no necesitan analizar tanto lo que ellos dicen, lo que necesitan es aprender la verdad. Y al enseñar la verdad del apóstol Pablo, al presentar la verdad en el capítulo 2, empieza a exhibir las falsas enseñanzas de estos hombres. Y como casi todos los escritos del apóstol Pablo, tienen una característica muy evidente. La primera parte desarrolla la enseñanza, y después en la segunda parte el apóstol Pablo va a empezar a aplicar todo lo que ya ha estado mencionando, o ya todo lo que ha escrito. Así es que a partir del capítulo 3 usted va a ver una franca diferencia en el texto, y va a ser muy práctico, va a ser totalmente encarnable. Esa fue la razón por la que usted y yo leímos los primeros 17 versículos del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Así es que cuando usted y yo llegamos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, aquí Pablo arranca de manera clara y certera. Vamos a dar el sello de la verdadera espiritualidad, y es el punto de partida, dice Pablo, de la forma práctica en la que vive un cristiano que busca la santidad, busca agradar a Dios. Vamos a ver eso. Así es que cuando usted y yo leemos Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, podemos observar lo siguiente. En este texto, Pablo explica a los colosenses 3 resultados de la obra redentora de Cristo en sus vidas. Eso es lo que vamos a observar. 3 resultados de la obra redentora de Cristo en su vida. Y lo importante es que cuando leemos entendemos esto. ¿Y esto cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, es que estos 3 resultados de la obra redentora de Cristo en mi vida provocan que yo considere lo siguiente. Si tiene un título, lo tiene a continuación: Crónica de una salvación consumada. Yo sé que se parece mucho al título de uno de mis escritores favoritos. Ahí le va el título nuevamente: Crónica de una salvación consumada. Así es que yo espero que no se le olvide. Nuevamente el título es Crónica de una salvación consumada. Y en este texto entonces usted y yo vamos a observar resultados de la obra redentora de Cristo en mi vida. Así es que eso es lo que esperamos, que cuando usted y yo partamos recordemos resultados de la obra redentora de Cristo en mi vida. Y así es que usted y yo vamos a observar lo primero. Lo primero es que Pablo empieza el capítulo 3 diciendo: si habéis pues resucitado con Cristo. Todo lo que ha dicho se resume en algo importante, en un sí. Este sí, hermanos, es importante porque es condicional, es una condicionante. Pablo va a iniciar con una condición y empieza diciendo: si ustedes han resucitado con Cristo, todo lo que ha venido enseñando, la obra redentora de Cristo, cómo combatir las falsas enseñanzas, ahora van a empezar a tomar forma en la vida de los colosenses. Dice: si ustedes tienen todo ello, entonces ustedes han resucitado con Cristo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, es si ustedes verdaderamente, si ustedes indudablemente, porque ustedes han resucitado con Cristo, son capaces de lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero no creo que vamos a ir tan rápido, no podemos avanzar tan rápido. Déjeme decirle lo siguiente. Yo le dije crónica de una salvación consumada. La crónica de una salvación consumada se encuentra en lo siguiente: en el pasado se concedió vida espiritual. ¿Sí? La crónica, en este pasaje vamos a ver cómo se desarrolla la historia de la salvación de los cristianos, de todo aquel hombre que acepta el mensaje del Evangelio. Y lo primero que sucede en esta crónica es que en el pasado se concedió vida espiritual. Observe por qué decimos esto. Si habéis pues, en efecto, si verdaderamente, por lo tanto, si tú indudablemente, si tú en tal caso has resucitado con Cristo, eres capaz de buscar las cosas de arriba. Pero yo le decía, no se vaya tan deprisa, porque dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Y lo primero que usted y yo tenemos que tener claro en nuestra mente es que está diciendo: si han resucitado. Y aquí hay una palabra, aquí hay algo que es sumamente importante. En estas palabras ya dijimos que hay una condicional.
sí han resucitado, pero cuando hablamos de las resurrecciones, si fueron levantados, fueron ayudados a levantarse. Entonces pudiese atravesarse por nuestra mente que está hablando figuradamente. Piensen lo siguiente, viene explicando la obra de redención, viene desenmascarando las falsas enseñanzas y de repente les dice, si ustedes verdaderamente han resucitado con Cristo, y a lo mejor cualquier colosense podría decir, ¿y a qué horas me morí? O sea, ¿a qué horas perdí la vida? ¿Y a qué horas resucité? Bueno, es que este mensaje los colosenses lo tenían muy claro. Los colosenses sabían perfectamente que ellos habían estado muertos y se habían levantado de entre los muertos. Ay, pastor, no me diga eso parece ciencia ficción. No, pausa. Ellos sabían que habían estado muertos espiritualmente. Ellos sabían perfectamente que ellos, al haber desagradado a Dios, su condición espiritual era muertos espiritualmente, estaban separados de Dios, no tenían forma de acceder a Dios. Ahora, quiero que ponga atención. Si habéis pues resucitado con Cristo. Cuando dice Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, por la forma en que se encuentra escrita la palabra resucitado, podemos comprender que los colosenses habían recibido la acción de haber sido levantados de los muertos. Es decir, los colosenses habían resucitado no por sus capacidades, por sus virtudes. No era algo que ellos hubiesen podido ejercer, era algo de lo cual ellos habían sido ¿qué? Beneficiados, alguna acción que se había ejecutado sobre ellos. Y esto es precioso porque ponga estas palabras en el contexto de la iglesia de Colosas. ¿Qué se les enseñaba a los colosenses a través de los falsos maestros? Tú necesitas hacer algo más para ser verdaderamente ¿qué? Espiritual. Tienes que practicar rituales, tienes que creer en algo más, tienes que dejarte instruir por mí. Y les dice Pablo, no, si ustedes en verdad han sido resucitados, se les ha dado vida, algo que ustedes no pudieron provocar, que recibieron gratuitamente. Si han sido resucitados por Cristo, es decir, si fueron ayudados a levantarse, si fueron a ser ayudados a resucitar junto con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. ¿Ya va quedando claro, hermanos? Lo primero también que tenemos que observar es si fueron resucitados con Cristo. Entonces, Cristo sí resucitó físicamente. Es decir, los colosenses no habían muerto físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Pero Cristo, si había venido a esta tierra, había andado en este mundo, nació como niño, vivió como un hombre normal, llevó una vida normal. Durante esa vida, cada uno de esos momentos de su vida agradó a Dios de forma perfecta, inició su ministerio, siguió agradando y sirviendo a Dios, y llegado el tiempo propicio, se entregó para subir a una cruz. Y entonces, en ese momento, él sin morir, ¿qué? Físicamente, ser bajado de la cruz, comprobando su muerte física, siendo sepultado, pero al tercer día siendo levantado con poder de entre los muertos. Cristo sí murió físicamente. Y en estas cuantas palabras, usted si pasa de largo, usted no aprecia probablemente que el texto de manera aledaña habla de que Cristo vivió como ser humano, como hombre. Era necesario que Cristo viviera como ser humano. ¿Con qué intención? Con la intención de que su vida perfecta le fuese adjudicada, le fuese imputada a usted la justicia de Cristo, la vida perfecta, le fuese tomada en cuenta. ¿A quién? A usted que no había llevado una vida perfecta, a los colosenses que no habían llevado una vida perfecta. Y como fue perfecto su vida y fue perfecto su sacrificio, Dios lo levantó con poder de entre los muertos. Y eso confirmó, selló, ratificó que Cristo había pagado por los pecados de los colosenses y de toda la humanidad. Y entonces,
ahí Cristo ganó la vida. ¿Para quién? Para cada uno de los que estamos aquí y que hemos creído en su nombre. Si pues entonces habéis sido levantados, resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, y junto con esta resurrección, entonces, los cristianos de Colosas recibieron la vida espiritual. Es real, ellos no habían muerto físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos espiritualmente. Y Cristo, al haber muerto físicamente y resucitar, les dio vida espiritual. Ahora, hermanos, yo quiero que usted observe lo siguiente. Esto no es algo que solamente se menciona en esta carta. Desde el punto de vista espiritual, los creyentes han participado en la muerte y la resurrección de Cristo en el momento de la salvación. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, este vínculo, el apóstol lo muestra la unión del creyente con el Señor, y sabe, lo desarrolla también en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Oiga lo que dice Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hermanos, yo le decía hace un momento, crónica de una salvación consumada. En el pasado se concedió vida espiritual. La historia de la salvación inicia, hermanos, en el momento en que Cristo, para nosotros, nos concede la vida espiritual. Y esta es ganada por Cristo en la cruz, por gracia, sin que usted y yo tengamos que hacer algo más. Entonces, hermano, yo quiero que usted observe algo. Aparte hay algo más. Se han sido levantados, resucitados, pero en particular dice ¿con quién? Con Cristo. Regularmente Pablo en sus cartas dice en Cristo, pero ahora dice con Cristo. Con Cristo. Y Pablo con esto resalta la suficiencia de Cristo. ¿Descartando qué? Todo lo que venían enseñando los falsos maestros. Tú necesitas hacer esto, un ritual. Tú necesitas ser enseñado por alguien iluminado. Tú necesitas hacer algo más. Siempre hay obras. Y les dice Pablo, no. Si tú has sido resucitado con Cristo, la suficiencia de tu salvación, de la vida que tú recibes, está ¿en quién? En Cristo. Resalta con esto la suficiencia de Cristo, descartando el pensar que sea necesario algo más para vivir una vida cristiana plena. Lo que decían los gnósticos. ¿Quieres ser mejor cristiano? Deja recibir mensaje iluminado de mi parte. No, les dice Pablo, tú no necesitas eso. ¿Quieres vivir una vida plena? Lo tienes todo con Cristo. Has sido levantado de entre los muertos por Él. Así es que los colosenses no debían buscar la plenitud en nada más, solo en Cristo. Con lo anterior, Pablo trae a la memoria de los colosenses que solo Cristo es el camino a la verdadera piedad, a la verdadera santidad. No tenían que hacer nada más. ¿Y por qué decimos que es el camino a la verdadera piedad? Porque viene la consecuencia y es inmediata. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mire, buscad las cosas de arriba. Y cuando les dice buscad, está hablando Pablo de una manera imperativa. ¿Qué es un imperativo, hermanos? Una orden. No es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden. Y particularmente les dice, busquen las cosas de arriba. Y les está diciendo, te estoy dando una orden y tienen que hacer el esfuerzo de practicar esto. Ellos tenían que recibir la orden y aparte tener la disposición a ejecutar esto. ¿Qué? Buscar. Buscar. ¿Qué quiere decir buscar, hermanos? Bueno, pues
es muy sencillo, no tiene mucha ciencia encontrar el significado de ello. Perseguir vehementemente, determinadamente, poniendo todo su ímpetu, buscar las cosas espirituales. Eso es, no hay otra cosa. Entonces, es de notar que en virtud de lo anterior los cristianos tienen el deber de vivir una vida congruente con su realidad. ¿Cómo una vida congruente con su realidad? Sí, si ellos han sido resucitados junto con Cristo, no pueden tener una vida donde no busquen las cosas eternas, las cosas que son agradables delante de Dios. Es decir, es una contradicción enorme. Es como si se rechazaran dos imanes. Simplemente es inconcebible que alguien se diga que ha nacido de nuevo, que ha sido resucitado con Cristo, que le ha sido otorgada la vida espiritual y no buscar las cosas eternas. Ahora, quiero que se detenga un momento, porque esto se oye lógico y se oye bastante bien. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sabe cuál es la problemática? La problemática es ponerlo en práctica. Mira, hizo verso sin esfuerzo, ¿no? Y no lo pensé. Pero la problemática es ponerlo en práctica. Hermano, cuestiónese cuántas veces usted piensa y se convence y dice: soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, me han dado vida espiritual, estoy perdonado de mis pecados. Y usted tendría que analizar qué tanto busca las cosas de arriba. Ahora, para no quedarlo y no dejarlo así al aire, en estas palabras observamos el efecto que tiene el haber recibido y aceptado el mensaje del Evangelio, el efecto que tiene haber recibido la obra de Cristo, el efecto de tener vida espiritual, de haber sido resucitado, el efecto que tiene que todo creyente haya nacido de nuevo. Buscar las cosas de arriba, es decir, el creyente debe procurar, buscar, tratar de obtener lo que le agrada a Dios. Y las cosas de arriba es ilustrativamente claro por la siguiente frase del mismo verso: las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a lo mejor usted me dice: pues déjame claro, ¿qué es eso? ¿Qué son las cosas de arriba? De manera muy práctica. No se preocupe, si tiene duda acerca de qué son las cosas de arriba, si yo le digo esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, usted tiene claro lo que tiene que hacer. ¿Está de acuerdo o no? Poner por prioridad qué es lo que le agrada a Dios. Poner por prioridad mi crecimiento espiritual. Poner por prioridad mi devoción y servicio a Dios. Si usted o yo no hemos hecho esto, yo no estoy diciendo que no pueda ser hijo de Dios, pero entonces está viviendo de una manera antinatural. Tiene vida espiritual, pero no vive persiguiendo las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. No es natural, no es normal. Ahora, si usted me sigue diciendo: no me queda claro, Isaac, ¿qué es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ok, no le queda claro. No le voy a dar la idea de Isaac. Le voy a decir lo que dice la Biblia. Así es que me va a acompañar en una lectura. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 19. De forma más clara, esta vida se describe en estos versos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Considérese muerto al pecado. No se dé el permiso de pecar, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No cedas ante aquello que sabes que surge de ti y que te lleva a desagradar a Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos?
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, pero por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ya le quedó claro, de acuerdo a Pablo, en Romanos 6, del 11 al 19, que es buscar las cosas de arriba? Hermanos, si usted no busca las cosas de arriba, si yo no busco las cosas de arriba, estoy viviendo de una forma antinatural. Fui resucitado y no busco las cosas que le agradan a Dios. Las cosas de arriba se refiere al reino celestial, y a través de la fe salvadora los cristianos y los colosenses poseen una vida divina, eterna, que no consiste solo en una existencia sin fin, sino en una calidad de vida celestial que pueden disfrutar aquí en la tierra. Y usted recuerde eso, hermano. Yo no sé cuántas veces se lo he repetido, pero yo muchas veces me pregunté, ¿cuándo voy a poder dejar de hacer eso? Estoy esclavo. Yo no decía, soy esclavo de esto, pero decía, no puedo dejar de hacer o comportarme de tal forma. ¿Cuándo cambió, hermano? Cuando conocí a Cristo. ¿Cuándo cambió en usted? Cuando conoció a Cristo. Pero no es suficiente. Conforme usted avance en la vida, necesita seguir buscando las cosas de arriba. En Cristo, hermano, usted tiene todos los recursos necesarios para vivir de esta forma. No necesita ir a ningún otro lado más. ¿En dónde? Con Cristo. Y después va a decir lo siguiente, el apóstol Pablo: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que antes de concluir, déjeme decirle lo siguiente. Así que aunque estemos en la tierra, debemos cultivar una vida de piedad y obediencia obediencia. Déjenme leer lo que dice un comentarista. Cito: cuando nos ocupamos de las cosas celestiales, nos ocupamos de aquel que reina sobre ellas. Sí, es ocuparnos de sus propósitos, es ocuparnos de sus planes. Implica ver los sucesos de este mundo a través de los ojos y la perspectiva de Dios. Eso es buscar las cosas de arriba. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos viviendo? Crónica, le dije, de una salvación anunciada. En el pasado usted se le fue concebida vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de esa verdad? De forma natural o antinatural. Busca las cosas de arriba, de donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y aquí hay otra joya preciosa. Y da un inicio de lugar. ¿Dónde? Las cosas de arriba. ¿Dónde? Y aquí es importante, hermanos, la palabra ¿dónde? ¿Por qué? Porque ¿dónde? Está señalando que hay un lugar físico, establecido. Hay un lugar físico donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí hay una figura. Cuando se habla de la diestra de Dios, se está hablando de que a Cristo está sentado a la derecha del Padre, y eso significa que le ha sido conferida la mayor autoridad. El trono central lo ocupa ¿quién? El Padre. Pero al lado de él, confiriéndole la mayor autoridad, se encuentra ¿quién, hermanos? Cristo. Y ¿sabe? No es algo que Cristo esté ejecutando, es algo que le ha sido conferido, porque la palabra sentado nos da esa implicación. No quiere decir que Cristo se sentó forzosamente, que Él quería sentarse y Él ejecutó la acción. No, lo sentó el Padre. El Padre lo puso ahí. A Cristo le fue conferida toda la autoridad, y Él lo que está haciendo es permanecer en ese lugar. Y esto es precioso, hermanos, porque Cristo, que se retiró de este mundo, ¿qué? Humillado, insultado. Él es quien ostenta el mayor grado de autoridad. ¿En dónde, hermanos? En el universo. Así es que las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, hermano, ¿por qué nos conviene buscar las cosas de arriba? Porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Cristo. Y Él está en un lugar, desempeñando toda función de autoridad. Entonces Cristo está ejerciendo
un lugar de autoridad, y dicha autoridad le ha sido concedida directamente por Dios. Déjeme comentarle lo siguiente. Le dije, crónica de una salvación consumada. En el pasado se concedió vida espiritual, pero en el presente, hermanos, se concede capacidad de obediencia. Es algo hermoso que Cristo no solamente nos haya concedido vida espiritual a través de su sacrificio, sino que nos haya capacitado para llevar una vida de piedad mientras estamos en la tierra. Cuando la Biblia nos enseña que busquemos las cosas de arriba, las cosas que son agradables a Dios, no estamos desprovistos. Hemos recibido todo lo necesario para realizar esta acción. Y observe, porque nuevamente el verso 2 nos va a dar la misma instrucción y nos va a decir: poned la mira en las cosas de arriba. Nuevamente, la palabra poner. Poner nuevamente es una ¿qué? Instrucción. Nuevamente es un imperativo. Es una orden, no es una recomendación. Y aquí hay algo interesante. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claramente en este verso hay una ¿qué? Comparación. ¿Se da cuenta? Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay una clara distinción. Como cristiano, como persona que ha recibido vida espiritual, lo que debes realizar es buscar y perseguir las cosas que agradan a Dios. No es algo que basta con hacerlo hoy y dejarlo de hacer ¿cuándo? Mañana. Es algo que como creyentes tenemos que hacer ¿qué? Constantemente. El imperativo, la instrucción de Pablo es: busca y pon la mira en las cosas de arriba, enfócate en las cosas eternas. Y es algo que debes hacer hoy, constantemente, y ya que lo acabaste de hacer hoy, lo tienes que hacer también ¿cuándo? Mañana. ¿Sabe? Cuando dice pongan la mira, Pablo enfatiza, es como decir, pongan la mente, concentren su atención, enfóquense. Y es que, hermanos, en este mundo, poner la vista en las cosas de la tierra, ¿qué cree? Es sencillo, es sumamente sencillo. Y más si vive en la Ciudad de México, ¿no? Si se despierta temprano, sale corriendo al trabajo o sale corriendo a dejar a los niños temprano y regresa y hay que seguir trabajando o hay que atender pendientes de la casa y después tengo que prepararlo de mañana y después, pues, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo quiere que ponga la vista en las cosas de arriba? Si llevo mi vida diaria, hermano, pues usted debe de detenerse, poner la vista en las cosas de arriba, debe de apartar necesariamente un tiempo para conocer a Cristo, aquel quien le salvó. Cuando le sea más fácil y cuando le sea mejor, eso es cuestión de usted, pero lo puede hacer de mañana, lo puede hacer en la tarde, lo puede hacer en la noche, pero no lo deje de hacer. Porque si logra tener ese tiempo con el Señor y pasar tiempo en la Escritura, y le van a decir: estás loco, ponte a hacer, no estés perdiendo el tiempo, seguramente se lo van a decir, pero hágalo. ¿Sabe por qué es valioso? Porque eso va enfocando nuestra mente y nos va dirigiendo a lo que tenemos en realidad que poner atención, porque es valioso las cosas de arriba, no las de la tierra. Pongan la mente, concéntrense. Así que estos versos nos recuerdan que el cristiano no debería tener una perspectiva fija en la tierra. ¿Sabe por qué? Pues porque somos peregrinos, somos extranjeros aquí. Poner en práctica este impulso y disposición lo encontramos en otro pasaje. Déjenme leer este pasaje. Filipenses 3, versículos 17 al 21. Hermanos, fíjense lo que va a decir Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, poner la vista en las cosas de arriba nuevamente apela Pablo a que el creyente debe de vivir de una manera congruente con su estado de vida espiritual, negándose al pecado, negándose a ser distraído y poner por prioridad a Dios, su reino, y con ello, hermanos, lleva consigo su servicio, con ello lleva consigo la devoción, la fidelidad al Señor y a su causa. Les dice el apóstol Pablo: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Se sugiere la tierra como el lugar caracterizado, hermanos, por la debilidad del hombre y la tendencia al pecado. Ya lo oímos en la carta a los Filipenses 3:17. No se distraigan, no se enreden con eso, porque si lo hacen están viviendo de una manera totalmente distinta a su naturaleza. Y después vean lo que dice el verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente, hermanos, si no queda claro para los colosenses aquí se los reitera. Les va a decir nuevamente lo siguiente a los colosenses: en el pasado te fue concedida vida espiritual, si habéis pues resucitado con Cristo. Y vea el verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahí está, más clara que el agua, ¿no? En el pasado les fue concedida vida espiritual y en el presente se les concede capacidad de obediencia. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? El creyente es capaz de poner la mira en las cosas de arriba y despreciar el pecado y todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios por dar placer a nuestro cuerpo. Pues porque hemos muerto, porque habéis muerto en vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Porque habéis muerto. Cuando dice el apóstol Pablo esto, cuando el apóstol Pablo escribe esto, es porque ustedes han muerto. Está haciendo una declaración puntual. Por eso la Nueva Biblia de los Hispanos la traduce de esta forma. Pablo, ya dijimos, no habla de una muerte real, no una muerte física. Es un evento que sucedió en el pasado de los colosenses, pero es un evento que sucedió y que ellos son capaces de ver las consecuencias en este momento. Sí, nosotros morimos a nuestra naturaleza de pecado, y por esa razón es que hoy me puedo enfocar en las cosas espirituales. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Y cuando dice Pablo, y vuestra vida está escondida, ahora va a decir algo que es precioso. Y vuestra vida es oculta, es preservada, es guardada. Y esto tiene algo hermoso y le voy a decir por qué. Porque Jesús no solamente se subió para pagar por nuestros pecados, se subió para ejecutar la obra de salvación de forma plena, tan plena que ni usted ni yo la podamos echar a perder. Cristo, cuando pagó por nuestros pecados y nos fue tomada en cuenta la justicia de Cristo, en ese momento Dios, a través de Cristo, nos esconde, nos guarda. Y eso es algo precioso. Y cuando dice, y vuestra vida está escondida, otra vez, con Cristo, nuevamente, quien satisface plenamente todo esto es Cristo Jesús, su obra de salvación. Pero observe algo. ¿Con Cristo? ¿En quién? En Dios. ¿Quién decidió ejecutar el plan de salvación? ¿Quién es el maestro de este plan tan impresionante de salvación? Póngase a pensar, hermanos, esto. Voy a crear a los hombres para darle un pueblo a mi Hijo amado, que lo tenga como mayor posesión. Un pueblo que no merece nada más que mi ira, porque sé que me van a despreciar. Pero voy a mandar a mi Hijo a morir por ellos. Y entonces Él va a vivir de manera perfecta. Va a ser un sacrificio perfecto, para que yo les tome en cuenta a esos pecadores su justicia. Hermanos, eso es sorprendente. Y en el tiempo preciso, quien fue ejecutando el plan fue ¿quién? Dios. Quien ejecutó la obra
quien realizó la obra fue Cristo. Y entonces es entendible, ¿no? ¿Por qué? Es que cuando se le da gloria a Cristo, dice, no dénsela al Padre. Y cuando el Padre se le da al Padre, no dénsela al Hijo. Y cuando se les dice al Hijo, no, al Espíritu Santo. Hermanos, es impresionante. Vemos actuar al Padre y al Hijo. En un solo verso se menciona cómo el Padre y el Hijo ejecutan e intervienen en la redención de su vida y de la mía. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuestra vida está escondida. Y esta palabra, hermanos, ponga atención, porque habéis muerto y vuestra vida. Estas dos oraciones están en un mismo nivel. No es una mayor que la otra. Están porque habéis muerto, porque ahora han recibido vida espiritual, han muerto a sus pecados, a su vida pecaminosa. En esa misma nivel de importancia es que su vida, su salvación está preservada por la obra de Cristo Jesús. Él la guarda, Él la preserva. Y esto es obra ¿de quién? Del mismo Dios. De Dios y de Cristo. Así es que, hermano, dice el apóstol Juan en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una certeza, una seguridad que aquel que se ha arrepentido, hermanos, Dios le preserva en vida. Y 1 Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, y es tan evidente esta obra de salvación, es tan evidente que hay fruto de ello. Así es que esta vida un día extenderá su dominio y pasará del cuerpo. Y sabe, esto queda garantizado por el último punto: resultados de la obra redentora de Cristo en mi vida. Yo le dije, crónica de una salvación consumada. En el pasado se concedió vida espiritual. En el presente se concede capacidad de obediencia. Y en el futuro se concede esperanza. ¿Sabe esperanza de qué, hermano? De ser como Cristo. Esto es sorprendente. Primero se nos concedió vida espiritual cuando nadie lo merecía. Después se nos dio o se nos concedió capacidad de obedecer, de agradar a Dios en la tierra, de llevar una vida eterna. Y la tercera es que se nos concede esperanza de ser como Cristo. Ve el verso número 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora dice, cuando Cristo, nuestra vida. Sí, hermanos, es que Cristo se presentó: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de ser reconciliados por Dios sino solamente a través de la persona de Cristo Jesús. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado. Y aquí viene una cuestión bien interesante. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado. Estas palabras indican que Cristo será puesto al descubierto, será expuesto, será revelado su propio carácter, su autoridad, su naturaleza, totalmente divina. Dice Pablo, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado. Y ponga atención, es importante que nos detengamos un momento. No dice, y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. No dice eso. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado. Y si leyéramos en el idioma original, veríamos que estas palabras están escritas en pasado. Para nosotros parecen que en futuro. Pero dice Pablo, no. Cuando Cristo, nuestra vida, por alguien más, fue manifestado. ¿Quién es ese alguien más que manifestó a Cristo? El Padre. Ahora, ¿por qué lo escriben así? Bueno, hermanos, pues leyendo y buscando, encontré lo siguiente. ¿Por qué se nos traduce como futuro? Porque dice, se ha manifestado. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado por alguien más. No es un evento que nosotros, hermanos,
hayamos experimentado. Cristo aún no ha mostrado, no ha revelado su carácter, no ha demostrado ante la humanidad todavía su autoridad plena, su naturaleza totalmente divina. Es algo que estamos esperando que acontezca, pero Pablo lo escribe hacia atrás, porque es un hecho tan contundente que va a suceder, que se escribió así. ¿Sí queda claro, hermanos? Es algo tan contundente que Pablo lo puso, pues ya fue hecho. Aunque sabemos que todavía está por suceder, es algo que les garantizo, ya sucedió. Ha sido decretado. Cristo va a ser manifestado. Y yo no sé, hermanos, si usted eso no le llena de emoción. Porque vea lo que dice. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí hay dos razones por las que nos debiese dar emoción. La primera es que yo no sé si usted no desee ver que Cristo demuestre quien dice ser que es. Hermano, ¿cuántas veces nos ha tocado experimentar que nos digan es mentiras, y oír uno y otra ocasión en la que se humilla el nombre de Cristo, y que por más que nosotros presentemos defensa, se ufanan, se vitorean, se ríen? Yo no sé si no le ha tocado, y entre nosotros un celo y un ardor, y uno lo único que termina diciendo es: sé que va a suceder. Yo lo que he terminado diciendo es: pues te digo que un día te darás cuenta de que lo que te digo es verdad. Te vas a acordar de lo que te estoy diciendo porque es verdad. Hermanos, ese simple deseo de que Cristo sea descubierto, sea expuesto, dejen claro quién es: totalmente Dios, totalmente hombre, totalmente santo, totalmente digno de autoridad, totalmente apto y suficiente y el único legítimo para gobernar sobre este mundo. Yo no sé si eso no es algo que usted desee, pero eso debiese mover nuestro corazón. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, dice Pablo, entonces vosotros seréis manifestados. Y yo le dije que en el texto griego, en el texto original, la primera palabra, cuando Cristo se ha manifestado, se encuentra ¿en qué? En pasado, y que alguien va a realizar la acción sobre Cristo. Y después aquí dice, entonces vosotros seréis manifestados. En el texto griego, el verbo seréis manifestados, otra vez es una acción en la que el hombre no puede hacer nada. En el hombre se va a ejecutar esta acción. ¿Quién la va a realizar? Por tanto, el sujeto, es decir, los colosenses en el futuro, mostrarán, exhibirán su naturaleza espiritual. Hermanos, eso es algo valioso e importante. Yo le decía que es una crónica de una salvación consumada, porque espero que se acuerde que lo que enseñamos es una realidad y que se va a cumplir. Y se va a cumplir no por lo que yo diga, se va a cumplir porque está escrito en la palabra de Dios. Usted y yo fuimos salvados de nuestros delitos y pecados para que se nos fuese concedida vida espiritual. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra vida pecadora con el objetivo de que se nos concediera capacidad de ir obedeciendo y creciendo en obediencia a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Ese no es el plan final de Dios. El plan final de Dios es consumar la salvación. Y consumar la salvación del hombre es otorgarle a ese hombre o a esa mujer pecadora un cuerpo de acuerdo a la gloria de Cristo. Ve, hermano, eso es impresionante. Llevados de un extremo al otro extremo. Dios no solamente nos imputó la justicia, no, Dios también nos dio la capacidad de ser santificados en nuestro día a día. Pero Dios no está esperando que solamente eso pase. Dios anhela que nuestro cuerpo sea glorificado, que nuestro cuerpo
recibamos ahora un día, hermanos, en algún momento de la historia, un cuerpo apto para vivir apartados del pecado, apartados de toda maldad. Cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Y eso es lo que enseñan este pasaje. Estos 4 versos hablan precisamente de esto. Pablo está explicando a los colosenses los resultados de la obra redentora de Cristo en sus vidas y les está diciendo: sí, ustedes han sido justificados, han recibido vida espiritual, ustedes a través de la obra de Cristo han sido santificados, son capacitados para llevar una vida de obediencia. Ustedes serán glorificados. Ustedes les ha sido concedida la esperanza de seguir adelante, porque un día van a dejar de batallar con su cuerpo mortal y recibirán un cuerpo apto para presentarse delante de Dios, para adorarle sin estorbo, porque van a ser totalmente glorificados. Y es un acto, hermanos, tan contundente que Pablo dice: y Cristo ya fue manifestado, cuando todavía está por suceder. Hermano, acuérdese, un día va a acontecer. Ya sea que usted parta o que Cristo venga, recibirá un cuerpo perfecto, un cuerpo libre de estorbo para relacionarse con el Señor. ¿Sabe? Cuando leo esto, me acuerdo del ejemplo hace rato y lo traía aquí, Lucas 19, de Zaqueo. Un pequeñito así que vivía en Jericó, egoísta, el cual estafaba a medio mundo, pero que un día en su corazón fue despertado la curiosidad espiritual, y entonces se subió a un árbol sicómoro frondoso que ocultaba su pequeña persona, solamente para ver quién iba a pasar por ahí, un famoso maestro. Lo que no sabía es que estando montado en el árbol, pasaría el maestro y le diría: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que entre a tu casa. Y en ese momento el Señor entró a su casa y no nos dice qué sucedió, solamente nos dice la respuesta de Zaqueo, poniendo la mira en las cosas de arriba y diciendo: no más, voy a devolver al que he defraudado más de lo que le he defraudado y voy a darlo todo. Y entonces el Señor Jesús ratificó lo que estaba siendo evidente y dijo: ha llegado la salvación a esta casa. Y ahí vemos cómo Nicodemo recibe la vida y la capacidad para la obediencia. Zaqueo recibió esta capacidad. No se nos dice si vivió con el anhelo de la esperanza de recibir el cuerpo de Cristo, pero ¿qué cree? Así como Zaqueo, que era un pequeñito así, pues están cada uno de los casos de nuestra vida, que en algún momento, buscando las cosas de este mundo, Cristo se detuvo y nos llamó de manera personal y nos dijo: ven, porque es necesario que tome cuentas contigo, vamos a platicar. Y hermanos, nos exhibió nuestra condición pecaminosa, y entonces la salvación llegó a nuestra vida, y entonces nos fue concedida la capacidad para ser transformados y ser obedientes. Y también nos está siendo concedido que nuestro corazón albergue el mayor anhelo que podemos tener. Si su corazón no alberga este deseo, debe de cuestionar lo que está sucediendo. Su mayor anhelo debiese ser como Jesús, poner las cosas de arriba, perseguir, no esperar hasta ese momento, sino ir avanzando en el perfeccionamiento, porque un día ese es su destino final, hermano. Ese es mi destino final, tener un cuerpo de acuerdo a la gloria de Cristo Jesús. Que las verdades que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses son el resultado de la obra redentora de Cristo en sus vidas, sean aplicadas a las nuestras. Que la crónica de una salvación consumada sea evidente en nuestra vida, manifestando vida espiritual, manifestando capacidad de obediencia y manifestando un deseo vehemente, aturdidor por ser más como Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y por tu amor. Señor, queremos agradecerte
que un día, Señor, te acercaste a nosotros y tal vez, Señor, metidos, enredados, sumergidos en el engaño de creernos capaces de reconciliarnos contigo, de sentirnos de alguna manera espirituales, o simplemente, Padre, ni siquiera teniendo el deseo y el ánimo de buscarte. Señor, tú extendiste tu brazo y nos rescataste. Gracias, Padre, porque cuando leemos estos versos podemos ver que son realidades en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida nueva. Y gracias, Padre, porque evidentemente vemos que tenemos la capacidad de buscar y obedecerte. Si hay en algún momento en nuestro corazón un deseo contrario, te ruego, Señor, que tú nos hables con amor, que con piedad y misericordia nos traigas hasta ti. Pero, Señor, si desafortunadamente por la dureza de nuestro corazón, por la dureza de nuestra cabeza y de nuestra negación a entender y vivir tu palabra, seguimos obstinándonos por poner la vista en las cosas de la tierra, yo te ruego, Padre, que nos quebrantes. Yo te ruego, Padre, que nos humilles. Te suplico, Señor, que tengas piedad de nosotros, porque seríamos pobres y desventurados. Señor, llévanos a darnos cuenta que necesitamos buscarte a ti, tu reino y tu justicia sobre cualquier otra cosa en este mundo. Padre, que nuestro mayor anhelo sea ser como tu Hijo Jesucristo, que nuestro mayor anhelo, Señor, sea saber que un día recibiremos la capacidad de tener un cuerpo apto para agradarte totalmente. Gracias, Padre, por permitirnos orar. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Produce el fruto para el cual envías. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.